intentar, de la manera más sencilla posible, contarles un poco nuestra visión, un poco generalista, que seguro ya, por lo que veo con sus perfiles, es suficiente, o incluso más que suficiente, para incluso compartir conocimiento, sino, bueno, contarles, como decía Agustín, nuestra experiencia como clúster, para que vean un poco qué es lo que hacemos y cómo se trabaja en materia de innovación dentro del sector de la construcción sostenible. Y luego, bueno, pues encantado de debatir un poquito y llevarlo a esta presentación un poco más interactiva. O sea, que por favor, cualquier momento, cualquier comentario, duda o que quieran participar, simplemente levanten la mano y lo comentamos, ¿vale? Bueno, el Clúster Construcción Sostenible es una asociación sin ánimo de lucro que está conformada por unas 20 entidades, en su mayoría pymes o micropymes, pero que bueno, que también tenemos parte de socios institucionales tipo universidad, tipo centros de formación y centros de investigación, ¿vale? El objetivo fundamental del clúster es, por un lado, promocionar, divulgar lo que son los principios, criterios, estrategias, herramientas vinculadas a la construcción sostenible y, por otro lado, desarrollar proyectos vinculados a la investigación y a la innovación para generar conocimiento nuevo o adquirir el conocimiento que se está generando en otros lugares, experiencias y herramientas, para aplicarlas en nuestro territorio, ¿vale? Con el fin de que nuestros asociados puedan ser más competitivos y, a su vez, que Canarias tenga un mayor, necesariamente, es algo que tiene que ser, una mayor penetración de estos conocimientos, estas soluciones, esta forma incluso de pensar, ¿vale? Nosotros se constituyó, digamos, en el 2009, pero no fue sino a partir del 2011 cuando realmente empezó una actividad, digamos, en serio, en el que, bueno, pues nacimos concibiendo cuáles eran los principios de lo que es la sostenibilidad en la edificación. Para ello, la mayoría de nuestros miembros, de una forma más directa o indirecta, en grupos de trabajo, a través de la financiación del Cabildo de Tenerife, hicimos lo que es una herramienta, un software, que está en la nube, que permite evaluar de forma cuantitativa qué es eso de la sostenibilidad. Es decir, ponerle números a través de una batería de 69 indicadores que contienen alrededor de 400 parámetros, que uno puede ir parámetro por parámetro, indicador por indicador, rellenando valores numéricos que permiten analizar de forma lo más objetiva posible qué es esto de la sostenibilidad en la construcción, en la edificación en particular. Y la verdad que fue un ensayo, un ejercicio muy, muy interesante y que todavía hoy seguimos dándole vueltas e intentando mejorar, pero que ha permitido como una primera piedra de arranque para definirnos y ayudar en Canarias a contribuir a esa definición de qué es la sostenibilidad, porque todos nos llenamos la boca de esa palabra y algunos lo que queremos es darle contenido. Y eso es un contenido muy concreto que nuestros socios han ayudado a definir. Y eso es una herramienta que está aquí, ¿vale? Por otro lado, también trabajamos en proyectos europeos, un proyecto que se llama Servobut, que nos invitaron a participar y tiene que ver con cómo se protege la madera, qué tipo de productos, con qué tipo de maderas, qué resultados dan. Es decir, si lacas, que si productos más alquílicos, más, digamos, diferentes productos de protección de la madera, cómo se comportan con que según qué tipo de madera, para según qué clima. Eso va a permitir, el año que viene tendremos los resultados, una mayor eficiencia en la protección de la madera. Eso tiene una mayor tasa de vida para la madera, mayores ahorros económicos y mejor competencia ante productos que no son ni tan saludables ni tan ecológicos desde el punto de vista de la huella de carbono, como puede ser el PVC, por ejemplo, que tan extendido está, incluso el aluminio. Entonces, bueno, pues trabajamos en un proyecto europeo de este tipo. Ahora vamos a empezar otro proyecto europeo que tiene que ver con la economía circular. Esto es un concepto que, levante la mano a alguien que conozca o haya oído el concepto de economía circular. No le voy a preguntar, simplemente para saber. Muy bien, es un concepto que está bastante extendido, estupendo. Pues bueno, nosotros vamos a participar de la creación de una alianza de empresas, asociaciones, entidades de todo tipo de índole a nivel europeo para trabajar, promocionar, fomentar, establecer una red de trabajo para apoyar y, digamos, impulsar lo que es la economía circular en el sector de la construcción, ¿vale? Porque es el paradigma hasta hace poco de la economía lineal con grandes impactos ambientales y sociales.
Y aquí no voy a ahondar, pero lo hemos vivido de primerísima mano, ¿no? Bueno, proyectos ya de otra escala, variopintos, como desarrollo de otras soluciones informáticas que luego comentaré, además de, bueno, de charlas, educación ambiental, en fin, un poco esa parte de difusión y no comercialización, sino de convencimiento de la sociedad canaria de que estas soluciones tengan que ser empleadas. Bueno, a título introductorio, pues eso, es una asociación y bueno, pues nos dedicamos a eso que he dicho, ¿vale? Hoy, en cuanto a la eficiencia energética. La eficiencia energética, con el contexto del cambio climático, es algo que está en boca de todos y es como una prioridad mundial. Parece ser que Estados Unidos está llevando, digamos, la batuta y no se sabe si va a ser vinculante o no vinculante el acuerdo que en teoría se llegue mañana. De eso depende la viabilidad como civilización, básicamente, actualmente, porque si no, estamos ya viendo los efectos, pero veremos cosas que no querremos ver lo que está por ver, si no se hacen las cosas como deben. Entonces, la eficiencia energética es la manera más directa de reducir el impacto sobre el clima, ¿vale? Porque reducimos la cantidad de emisiones. Pero nosotros, que voy a centrarme en la eficiencia energética, pero quiero ahondar o remarcar una cosa: la sostenibilidad no es eficiencia energética. La eficiencia energética es una parte importante, pero ni mucho menos excluyente, ni única, de lo que es la sostenibilidad, ¿vale? Porque hoy en día se dice sostenibilidad y eficiencia energética como si fuera lo mismo. Y hoy me gustaría que tuvieran esa idea. Si se van de aquí con esa idea, yo me doy más que contento porque es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? No voy a ahondar tampoco qué es la sostenibilidad, ni voy a darles un rollo de este tipo, pero sí que sepan que no solo la energía es sostenibilidad. Sostenibilidad es la sociedad, la viabilidad económica, la naturaleza, en fin, otras muchas cosas. El cambio climático no tiene más que comprobarse, por ejemplo, la sequía, la cantidad de lluvias torrenciales, en fin. Supongo que están todos al día de este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, los edificios que consumen el 40% de la energía final en Europa, bueno, pues tienen un amplio margen de mejora, tanto por cómo han sido construidos, que es un poco, hablando más en plata, a lo vasto, o sea, de una forma muy grosera, con poca calidad y con mucha cantidad, con mucho beneficio y poco servicio. Hay un amplio margen de mejora para reducir los consumos y los confort y otro tipo de aspectos que podemos ver luego. En fin, supongo que todos lo saben y si no creo que es interesante que lo sepan. Muchas de las cosas que nos gobiernan, de las normas con las que vivimos, vienen dictadas de Europa. Cada vez que la Comisión Europea, el Parlamento, establece una norma, se llama directiva, y esas directivas son de obligado cumplimiento para los países. Y es por eso que en España tenemos muchas normas que vienen de Europa, que es el mínimo común denominador para todos los países europeos. Es decir, todos los países europeos, hoy en día, debido a esta directiva, necesitaron transponer, se dice, esa norma a su ordenamiento, a sus leyes nacionales. Hubo una primera sobre este tema, que se hizo un Real Decreto que ya hoy no es vigente, porque luego hubo otra directiva más completa, que abarcaba otros aspectos, que permitió refundir el Real Decreto anterior y tener esto. Es decir, este es el marco en el que nos movemos, ¿vale? No me voy a enrollar. Hay una serie de software que permite a los profesionales que se acrediten en este tema para, bueno, indicar, ponerle la etiqueta, lo de las neveras, pero para las casas. En teoría, todas las casas que se vendan, todas las casas que se alquilen, tienen que tener su etiqueta. En un informe o en la puerta, si quieres. Pero tienen que tenerlo. Yo alquilé una casa hace un año y a mí no me enseñaron la etiqueta, cuando ya era obligatorio. Es decir, no es algo que esté realmente extendido, pero es obligatorio, cada vez más. ¿Vale? Al final, la idea es que cuando tú compres una casa o la alquiles, pues en el precio tienes que valorar cuánto te va a costar vivir en ella. No es lo mismo que tú compres una nevera de clase A++ y súper eficiente, que sabes que al mes vas a pagar 3, 5 euros de electricidad, que una nevera clase G, que te va a soplar 15 euros al mes o 20 euros al mes en luz, solo la nevera. Pues cuando tú compras la nevera sabes que estás pagando la nevera más cara para luego ahorrar, o estás comprando una nevera más barata para luego pagar.
Al final es una decisión. La diferencia está en que luego hay unas emisiones que tienes que digamos, apuntarte en tu huella de carbono, ¿no? En este caso las casas es lo mismo, ¿vale? Una casa puedes alquilarla o comprarla con un enfoque de que, oye, es clase A, una casa súper eficiente, no me va a costar vivir en ella tanto como una clase G, que te va a salir un ojo de la cara, la calefacción, el aire acondicionado, aparte de tener poco confort, que eso es importante. Pues bueno, la idea es esto, ¿vale? Certificar la calidad de la eficiencia energética de las edificaciones, ¿vale? Lo hacen arquitectos y otro tipo de profesionales que estén cualificados. No es exclusiva de los arquitectos, ni mucho menos, ni de los aparejadores. Bien, vamos a definir muy brevemente la eficiencia energética. En este caso es optimizar el uso de la energía que se consume para dar un servicio. Esto es algo genérico, ¿no? Es decir, la energía útil que se aprovecha en función de la energía total que se gasta. Para que lo entiendan, un coche, tú le metes 1 litro de gasolina, pero realmente lo que te mueve son 300 gramos de gasolina, 350 gramos. El resto es calor, rozamiento, ineficiencia, ¿vale? Eso supongo que lo tienen más que claro, ¿no? Pues en una casa, pues más o menos es lo mismo. La tecnología que tú utilices para calentarla, por ejemplo, pero aún así la casa tiene un enfoque o unas premisas que te permiten tener un tipo de uso, es decir, una gestión de la energía distinta, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes aquí es decir, oye, ¿cuál es la energía total que yo necesito para mi casa? Porque para una familia de 4 personas, una casa de 100 metros cuadrados, por decir una cantidad redonda, puede necesitar una energía total de 6 kilovatios año, por ejemplo. Y a partir de ahí tú eres súper eficiente. Pero si tu casa está mejor planteada, puedes tener una necesidad de energía total mucho menor, para el mismo nivel de confort. Entonces, ahí es donde podemos empezar a plantearnos las mejoras para ser más eficientes. Porque la mejor energía es la no consumida. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Bien, pues, bueno, pues hay diferentes ámbitos de actuación en los que podemos trabajar en cuanto a la eficiencia energética de la edificación, ¿vale? Aquí, antes de empezar, pues bueno, vemos que es el uso racional. Todos sabemos, seguramente los de educación ambiental están más que al día, los de técnica, la parte tecnológica seguro que también está muy al día, pero bueno, vamos a dar un repaso muy breve. Luego está la parte de diseño, construcción y rehabilitación de edificios, en el que no quería dejar de parar, no quería olvidarme de algo que me acaban de comentar y que tenía en mente, que es muy importante. Un planeamiento bueno, en clave de sostenibilidad, incluyendo la eficiencia energética, es fundamental para que luego los diseños, las rehabilitaciones sean realmente válidos o aprovechables, ¿vale? Hay un símil que me comentaron que me gustó mucho. Araceli Raimundo es experta en bioclimatismo, es casi de quien yo he bebido, he aprendido todo lo que sé sobre bioclimatismo, que no es mucho. Dice, el planeamiento, la eficiencia energética en una edificación es como un peón de ajedrez. Tú lo puedes hacer estilizado, precioso, en marfil si quieres. Pero como el tablero lo tengas inclinado hacia un lado, el peón se te cae para el piso y no te sirve para nada. Pues el planeamiento es ese tablero, que si está bien planteado, está horizontal, bien orientado, de tal manera que el peón sabe y puede moverse donde tiene que moverse, con toda su belleza. De la otra manera, no es posible. Entonces, hay muchas limitaciones que nacen del planeamiento. Y los planeamientos urbanos hoy en día no consideran el bioclimatismo ni la sostenibilidad como uno de los factores en su fase de diseño. Por tanto, tenemos una tara muy importante que tenemos que intentar corregir en la medida de lo posible, ¿vale? Y bueno, luego hablaremos de tecnología. No me quiero detener mucho en las tecnologías genéricas, sino simplemente dar un paseo y contarles un poco una experiencia que estamos trabajando en ella, ¿vale? Bien, reducción del consumo en clave de uso racional, pues por ejemplo, medios más eficientes, no solo las bombillas LED, las neveras, los aires acondicionados, las calefacciones, es decir, tirar por la clase A plus siempre que se pueda, porque aparte de ahorrar a medio plazo, recuperar la inversión, todo el tiempo que estás usando estás reduciendo las emisiones de CO2. Y aquí todos somos responsables del cambio climático. Cuanto más huella de carbono tengamos, digamos que nadie nos va a pasar la factura por el momento, pero éticamente somos responsables. Por tanto, en nuestras decisiones, siempre que podamos, tenemos que tender hacia ese tipo de
sí, de decisiones, ¿no? Enfocadas a la eficiencia, ¿no? Luego, algo tan sencillo como aprovechar la luz natural, abre la cortina antes que encender la luz, si puedes. Ese gesto sencillo. No voy a entrar mucho más. Luego, lo de los stand-by, ¿no? El pilotito rojo, hasta un 10%. Incluso hay gente que dice más, 5 o 10% de ahorro. Estamos hablando de, nos ponemos el grito en el cielo porque lo que nos suben la factura, las compañías eléctricas, que ese es otro tema que podríamos hablar largo y tendido, pero luego no somos capaces de poner una regletita en la televisión, en el ordenador y apagar antes de acostarnos para ahorrarnos más de lo que nos sube la luz, por ejemplo. O sea, tenemos margen de maniobra para nosotros compensar esas subidas y esas de los costes, ¿no? Una cosa que es muy curiosa, yo no lo sabía y cuando lo descubrí me pareció súper interesante. Ustedes saben que las neveras tienen que refrigerarse para intercambiar calor y poder ser eficientes. ¿Cuántos han visto su nevera alguna vez por detrás? Después de 5 años rodarla porque se cayó algo debajo. La pelusa que hay detrás ahí, no te puedes ni imaginar. ¿Vale? No se lo pueden ni imaginar. Está comida de pelusa, por decirlo de una forma fina. Eso es dinero, como el anuncio de, oye, tu coche está perdiendo gasolina, dinero, y se ve por el tubo escape cayendo monedas, pues tu nevera está perdiendo dinero. Limpiar el polvito de vez en cuando, aunque sea una vez al año detrás de la nevera, no es ninguna tontería, porque aumentas la eficiencia de intercambio de calor de la rejilla y consigues mantener en buen funcionamiento tu nevera. Menos ruido, también es confort, ¿vale? Aparte de, por supuesto, evitarla, o sea, no puedes tener la nevera al lado del horno, porque es que estás calentando la nevera y enfriando a la vez y te consume el doble, ¿no? Y bueno, lo típico, aprovechar la inercia térmica, ¿no? O sea, tú tienes un vitro, ya llevas 3 minutos con el huevo hirviendo, lo apagas, lo dejas 3 minutos más y el huevo lo tienes pasado por agua sin gastar la energía de los 2-3 minutos que te hacían falta. Y hay muchas opciones de inercia térmica, es un concepto muy útil a la hora de la reducción del consumo y la implicación personal de cada uno de nosotros, que pienso, en suma, somos muchos. En cuanto al ahorro económico, creo que se han mencionado algunas cosas, como analizar las ofertas de las compañías, que se puede conseguir pequeños descuentos, ya no tanto en este ámbito, no es tanto en el ahorro de las emisiones, pero sí de la parte del bolsillo, que siempre es interesante. El tema de la discriminación horaria, porque hay ofertas en las que si tú eliges trabajar con este tipo de uso, pues los precios son distintos, ¿no? O sea, por la noche normalmente la energía es más barata, ¿no? Por ejemplo, lo típico, lo del ajuste de la potencia, supongo que esto todos lo conocen, ¿no? Y una cosa que es interesante, está demostrado que si uno sabe cuánto va gastando, es decir, tiene un contador que lo permite ver, los ahorros son impresionantes. O sea, todos aquellos que han participado en un proyecto piloto en el que se han podido observar de forma regular su consumo, es alucinante cómo la gente se conciencia y se da cuenta de cuántas posibilidades tiene para ahorrar. Y es súper efectivo, ¿no? Entonces, aunque parezca, no, me voy a gastar 20, 30, 60 euros en un aparatito, que no vale la pena. Solo de tenerlo, lo amortiza. Yo no vendo estos aparatos, ni mucho menos. Bueno, y aquí viene un poco más la chicha desde el punto de vista del bioclimatismo, ¿vale? Estas son unas herramientas que yo ni soy experto ni voy a detallar mucho, pero quiero que les suene, porque es con lo que Araceli trabaja y los expertos en bioclimatismo usan, ¿no? Es como el compás para el arquitecto en su época o la regla, ¿no? Es que sin eso no pueden empezar a trabajar, ¿no? Hay 2 diagramas que para cada lugar se calculan, y uno es el de Oligai, que es para exterior, permite, en función de la humedad, la temperatura, los vientos, establecer cuáles son las condiciones ambientales exteriores sobre el que tú vas a desarrollar un proyecto de vivienda, ¿no? De esta manera, luego, en función de tu emplazamiento, pues hay una serie de meses que tienen una serie de comportamientos dentro de este gráfico y te permite saber si vas a estar dentro de confort o no vas a estar dentro de confort aproximadamente en ese entorno, ¿vale? O sea, si tienes aquí una serie de parámetros que te permiten tener una orientación para saber qué tipo de estrategias, ¿no? Generales. Pero luego ya el de Ghiboni, me parece a mí que es el realmente donde más chicha se le saca. ¿Vale? Estas hay unas curvas de humedad, ¿vale? Luego hay unas temperaturas y hay unas zonas de unos umbrales, digamos, dentro de este gráfico, de esta área amarilla, que es la zona de confort, en función de la temperatura y la humedad, en la que nosotros, más o menos, sin aplicar energía en ningún tipo de solución, vamos a estar en confort dentro de nuestra casa. Lo aplicamos, estas líneas negras son, digamos, las condiciones ambientales, esto es para Santa Cruz, que existen
y vemos que no siempre estamos dentro del recuadro. Entonces este diagrama, en función de los numeritos que te correspondan, pues aquí no se ve muy bien, te dan dando soluciones bioclimáticas. Utilizar protecciones solares, ventilaciones cruzadas, en fin, una serie de estrategias bioclimáticas que sirven como referencia a cualquier profesional a la hora de plantear un diseño. Si los profesionales de la arquitectura y de la construcción en Canarias hubieran usado esta herramienta, ahora mismo, en vez de tener un promedio de clase D, E, de eficiencia energética de todos los edificios en Canarias, estaríamos hablando de una B, lo cual es mucho decir. Se hablaba de que el tema del certificado energético en el futuro, lejano, iba a influir en cuánto pagamos de impuestos, del IBI. Ese futuro lejano que parecía que es dentro de 5 o 7 años, quién sabe, ya está llegando. Ya hay iniciativas, se oye el rumor, ya parece que se está moviendo en algún municipio, creo que incluso a nivel ministerial. Nos van a cobrar en función de cuánto deficiente sea nuestra casa. Por tanto, es algo a considerar, porque los IBI no son unos duritos, son cantidades importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una herramienta fundamental. La orientación con las cartas solares permiten saber cómo utilizar tu vivienda, tanto a nivel de orientar la vivienda como las estancias, ¿no? Estancias que son más vivideras, tienen que estar más de cara al sur. Las estancias menos vivideras, como un taller, un baño, pueden estar al norte, de tal manera que hacen de cámara para que tú, donde pasas el mayor tiempo, estés en confort más fácilmente que en las zonas en las que no, más expuestas al norte y que no usas tanto, ¿no? Temas de aislamiento térmico, ¿dónde aislar? ¿Por dentro, por fuera, en el medio? Pues bueno, hay diferentes condiciones para diferentes casos, pero por lo general, por el exterior es más interesante porque así aprovechas la inercia térmica por dentro de la vivienda, ¿no? Por supuesto, los cierres de las puertas y las ventanas, tema de cerramientos, ¿no? Las cubiertas, los suelos, en fin, un montón de soluciones que se pueden utilizar dentro de lo que es la construcción, dentro de la edificación, tanto en obras nuevas como por supuesto en rehabilitación, que creo que es lo que tenemos que hacer. Tenemos un parque inmobiliario muy, muy antiguo, casi diría desde el punto de vista de la eficiencia energética y de la sostenibilidad, obsoleto, y que de una manera o de otra, poco a poco, tenemos que ir restaurando o rehabilitando. Y estos son criterios que ahorrarían y ayudarían muchísimo en este sentido, ¿no? ¿Quién conoce las ventilaciones cruzadas? ¿Quién sabe cuando el verano está apretando, te pones un sitio donde hay una corrientilla y, oye, mejor, ¿no? Pues muy sencillo. Está la ventilación natural, que está la cruzada, en el que entra por un lado, sale por el otro lado de la casa, un poco más arriba, siempre entra por debajo y tiende a ascender el aire caliente, de tal manera que sale y te genera una corriente, ¿no? De aire que refresca la vivienda. O una chimenea, efecto chimenea, que entra por un lado y sube por la parte del tejado. O la cámara solar, en la que se genera una cámara que favorece que haya ese tiro, ¿no?, del aire. De tal manera que conseguimos refrescar sin un solo gasto energético la vivienda. La mejor energía es la que no consume. Y estas son estrategias en las que, bueno, pues se puede conseguir, ¿no? Otras cosas interesantes, el control microclimático del entorno. Antes vimos al principio un jardín vertical. La vegetación tiene un montón de posibilidades para refrescar el entorno. Debajo de un laurel de India son 5 o 6 grados menos que encima, o que fuera de su sombra. 5 o 6 grados, no lo mismo estar a 30 que a 25 grados, ¿eh? Con 30 tienes calor, con 25 estás a gusto. Pues en general sirven como para refrescar, la perenne en invierno para que caliente la casa, en verano, perdón, la hoja caduca, que pierde la hoja y permite pasar los rayos, y en verano pues evita que se sobrecaliente la casa. Las barreras contra el viento o contra el sonido, ¿no?, en forma de parábola, así el sonido no llega. O simplemente protecciones solares que hacen que la radiación no llegue, o captación solar, el típico pequeño invernadero o efecto invernadero, cristalera para aprovechar el calor del invierno, del sol, en fin. Con respecto a la tecnología, es interesante dos conceptos fundamentales. Las redes inteligentes, ahora está muy de moda el tema de Smart Grid, es algo que permite o puede permitir solucionar muchos de los problemas desde el punto de vista de la implantación de las energías renovables, porque en principio era esto de huertos solares, grandes extensiones. Ya vemos con este proyecto que se analizaban cómo aprovechar las diferentes cubiertas, ¿no?
Hay edificios que son muy favorables y otros que son muy fastidiosos de implantar este tipo de tecnología. De tal manera que para un distrito, un barrio, uno puede aprovechar unos edificios que tengan suficiente capacidad para alimentar a esos, a los mismos como a los que no tienen capacidad, por ejemplo, ¿no? Eso sería un poco aprovechar lo que tienes para dar un poco cabida a todos, ¿no? Pero bueno, eso no es una red inteligente. Una red inteligente es un conjunto más complejo en el que tienes producción diversificada, fotovoltaica, hidroeólica, etcétera, en la que la puedes tener fuera, como puedes ver con los aerogeneradores aquí, pero también encima de las casas, que a su vez está todo imbricado a través de digamos, de un sistema inteligente de gestión de la información de producción y consumo, en el que también además puedes tener vehículos eléctricos para aprovechar las recargas durante las noches y que tenga en cuenta todos los consumos, todas las producciones y pueda distribuir y redirigir la energía en función de donde haga falta. Esto es un concepto que, digamos, permitiría implantar en una ciudad como Santa Cruz digamos, una estrategia de renovables mucho más potente que el hecho de decir, oye, a ver, ¿qué solares tiene Santa Cruz? Vamos a poner un par de huertos solares y que produzcan. No, vamos a aprovechar la propia ciudad y vamos a redistribuir la energía en función de las necesidades para hacer un uso inteligente de los recursos que tenemos, ¿no? Bueno, un concepto introductorio, yo no soy un experto en redes inteligentes. Y luego, a nivel de domótica, que no solo es levantar las persianas con un botoncito y ya está. La domótica no es que te salude el ordenador cuando llegas a casa y te enciende la luz, que también. La domótica permite hacer funcionar un edificio de forma automatizada. Pero si tú a eso detrás de esa automatización le pones una inteligencia, una reflexión de uso, de funcionamiento, por ejemplo, usando criterios de bioclimáticos, priorizando esos criterios de ventilación cruzada antes que encender el aire acondicionado, por ejemplo, vas a tener ahorros y vas a mantener siempre el confort, porque cuando la ventilación cruzada no sea efectiva porque la temperatura exterior sea demasiado alta, pues entonces sí, tiras del aire acondicionado en un momento dado. Pero antes de todo eso, aíslas bien la casa. En fin, en cuanto a la domótica, nosotros hemos desarrollado, o estamos desarrollando, mejor dicho, un proyecto que se llama CONEFI, que lo que persigue es el confort, la eficiencia y la salud en las oficinas, en las viviendas, en los hospitales, en los hoteles, de tal manera que con una serie de sensores y una serie de automatismos podemos aplicar todos esos pensamientos, esa estrategia, esa reflexión de criterios de eficiencia energética, de sostenibilidad y de salud en estos entornos edificatorios. Como ejemplo, imaginen, hace 26 grados fuera, dentro no tenemos nada y sube la temperatura de tal manera que ya no estamos dentro del confort. Por ejemplo, ¿cómo podemos conseguir? Si hay una alta humedad, si bajamos la humedad de alguna manera, podemos conseguir que entremos en confort sin necesidad de equipos activos. La humedad la podemos bajar con una ventilación, como hemos dicho. Pero imaginemos que fuera pasa un camión echando un humo negro que no te puedes imaginar, o que la refinería, que lo dudo porque estaba de capa caída, aumenta los niveles de contaminación ambientales. Podemos conseguir tener un sensor que mida la contaminación ambiental y en el momento en el que sobrepase un umbral, vamos a priorizar la salud por encima del ahorro energético. Y vamos a cerrar las ventanas automáticamente y vamos a conectar los equipos de aire acondicionado si fuera necesario. De tal manera que evitamos la contaminación. Eso es un funcionamiento automático de una reflexión previa que estaría preestablecida y que el edificio sería, pues eso, inteligente. Es un poco el objetivo de este proyecto. Nos queda mucho camino por recorrer para hacer un producto comercial, pero a eso nos dedicamos nosotros, a investigar, a desarrollar y a generar innovación para que luego nuestras empresas lo comercialicen, ¿no? Es importante en este tipo de cosas, primero, simular qué es lo que debe o puede pasar en un determinado edificio para establecer cuáles son los parámetros y cómo se comportarían, ¿vale? A tener en cuenta esos parámetros y luego ya sí el proyecto en sí de monitorizar qué es lo que está pasando en tiempo real para luego aplicar esa estrategia, esa reflexión, esa inteligencia, ¿no? Puede ser el proyecto CONEFI, ¿no?, que estamos trabajando nosotros. Y bueno, un poco para rematar ya, no voy a entrar mucho en esto porque ustedes son expertos, ustedes están más que familiarizados, ustedes son los que deberían estar enseñando esto y seguro que lo harán. Pues bueno, solar térmica, fotovoltaica, mini eólica, esos son básicos, que algunos tienen limitaciones como la mini eólica en las ciudades, aunque hay soluciones que pueden salvar las trabas administrativas,
que deberían tener todas las viviendas, ¿vale? Luego es interesante, un poco más, no es que sean nuevas ni mucho menos, pero sí son un poco más de menos conocimiento, la geotermia de baja entalpía, que aprovecha la diferencia térmica que hay entre el suelo, que es más constante, más regulado, más templado que el ambiente exterior, para regular la temperatura de tu vivienda. Es muy interesante, pero hay que tener mucho cuidado con la geotermia de baja entalpía. Hay que hacerla bien. Yo abogo por hacerla y extender su uso, pero en Canarias tenemos un problema, que es que nuestros suelos son volcánicos y que en algunos determinados tipos de suelos, sobre todo los suelos de tipo ácido, tienen gran cantidad de emisión de radón, ¿vale? El radón es un gas noble que lo que genera es una potencial cancerógeno, bueno, genera cáncer, ¿vale? Es cancerogenético, o como lo digamos, cancerígeno, gracias. De tal manera que si abrimos la tierra y generamos una brecha por la que pueda entrar ese radón y encima abrimos nuestro aire a que se mezcle con ese aire que está en la tierra, pues lo que vamos a hacer es contaminar nuestra vivienda. Entonces eso es importante. En este sentido, la geotermia es una solución muy útil, según tengo entendido, rentable desde el punto de vista de coste-beneficio, pero hay que hacerlo bien y hay que tenerlo muy en cuenta. En determinadas zonas que a lo mejor no es recomendable, en otras es más que recomendable. Simplemente esa observación. Una iniciativa que yo no conocía casi y que indagué un poquito, parece ser que Detroit, a pesar de estar en quiebra casi como ciudad, ha establecido una política de ahorro energético, de ahorro energético por supuesto, y de generación de energía distribuida, es decir, en muchos sitios dentro de lo que es el municipio, pues colocándolo en las cañerías de sus edificios públicos. Es una pequeña turbina que con la caída del agua, pues se aprovecha, simplemente cae el agua que se gasta desde el séptimo, quinto, X altura y conseguimos una pequeña producción de energía que han conseguido casualmente unos investigadores creo que gallegos unos rendimientos del 60%. Eso es una burrada. Desde el punto de vista de la eficiencia eso es una maravilla, eso es algo, un hito desde el punto de vista a nivel mundial, vamos. Entonces es una solución que es curiosa, habría que ver los costes, pero que creo que es interesante a considerar porque es de fácil implantación y de gran rendimiento. Por supuesto la biomasa en Canarias tiene cierto debate pendiente por el tema de la importación de materia prima, de si el bosque canario tiene que gastarse los excedentes de materia en madera pueden ser o no utilizados en este tema, pero bueno, que es una energía de amplia distribución y potenciada últimamente, ¿no? Y para terminar, pues tenemos lo que es la financiación. Hay muchas líneas de financiación, yo menciono aquí la más destacada, que es el programa Parer Crece, que acaba dentro de un año y poquito, en el que permite mejorar financia proyectos para mejora de eficiencia energética mediante la mejora de la envolvente y de instalaciones térmicas y de iluminación. Además de sustituir lo que es la producción de energía convencional de calderas con gasoil o gas por biomasa o energía geotérmica, ¿vale? Sobre todo para calentar el agua, ¿vale? De tal manera que los beneficiarios posibles, propietarios o comunidades de propietarios de edificios o empresas de servicios energéticos y otros actores pueden acceder a esta financiación que tiene un 20-30% según el tipo de proyecto que quieras hacer de fondo perdido, de subvención, un 60-70% de préstamos blandos con periodos de carencia, con digamos poco interés, que facilitan asumir estos costes y un pequeño porcentaje de poner uno de sus propios recursos, ¿no? De los interesados. Es interesante el préstamo blando porque si se plantean bien estas medidas, digamos que te adelantan un dinero que luego tú vas a ahorrar y con ese ahorro es como lo vas a pagar. Hay que hacer bien los números, hay que hacer proyectos bien afinados, pero que puede ser una estrategia muy interesante a la hora de afrontar mejoras en los edificios, ¿no?